Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cristina Santisteban Hola. y por primera ocasión Alessandra Cherit. ¿Cómo están? Listo. Pues bueno, ¿qué tema tenemos el día de hoy, Katzin? Es un tema que ya hablamos en un capítulo en específico y que lo hemos también estado usando o mencionando en algunos otros capítulos. Concretamente, hablemos sobre el uso o beneficio o abuso del ChatGPT en la vida universitaria, y es justo por lo cual el día de hoy tenemos a estas dos grandes invitadas, ya que ellas siguen en su vida universitaria, y bueno, Juan, que es docente en universidad, entonces podemos tener los dos puntos de vista. Así que, Cristina, coméntanos un poco más. Bueno, creo que es un tema que sí, para Alessandra y para mí que estamos en la universidad, es muy presente en nuestra vida, y el impacto como que lentamente que está teniendo, porque justo estábamos hablando, ¿hace cuánto estás tú utilizando el ChatGPT y yo? Y es muy poco, pero el impacto está evolucionando muy rápido y es muy notorio. Entonces, pues, Alessandra, ¿hace cuánto estás utilizando tu ChatGPT? Yo creo que yo no más de un mes, pero se vuelve adictivo. Sí, o sea, ¿ya no encuentras otra forma? No, Más que esa. sí, está cañón. Bueno, justo uno de los... hemos hecho, creo que 3 episodios ya sobre inteligencia artificial. Sí. Habíamos hecho uno el año pasado, pero se veía súper lejano. O sea, cuando empezamos a hablar en aquel entonces era algo que no habíamos visto, porque en realidad no había habido ninguna aplicación real A la luz, no. o que nos mostrara el avance que tiene al día de hoy. O sea, en realidad hablábamos, y cuando hablábamos de inteligencia artificial, pues como que de repente empezabas a acordarte de lo que te hace tu bocina de Google o alguna otra aplicación de ese tipo. Pero Asistentes, aún así ¿no? lo veías lejísimos, porque realmente no te resolvía mayor problema. Es que realmente eran más asistentes virtuales digitales, más que un punto o un centro de Como los investigar. chatbots Ajá. o así. Sí, sí, sí. O sea, resultaban demasiado mecánicos, ¿no? Como Sí. que tenías que hablarles de una forma en específico, para claro. que te entendiera, y la mayoría de las veces las respuestas no eran lo que querías. Es que ya están programadas justo para hacer algo y muy le pedías concreto. una canción o el clima o... Hasta a veces la regaba, ¿no? Le pedías una canción y te mandaba Sí. una cosa Sí. súper random. Realmente no te La interpretaba, complejidad, ¿no? Por ejemplo. no, sí, de lo que le podías pedir. O era sea, no muy poca. trataba de interpretar y no trataba de darte una respuesta como pensando que era lo que le habías preguntado, ¿no? Que era como el problema, y que era una de las cuestiones que, les digo, el año pasado lo veíamos lejísimos. Ahora hicimos ya 2 más, en donde hablábamos primero de cuando sale ChatGPT, qué era lo que estaba pasando, y el anterior que hicimos justo iba en el sentido de que hace, ¿qué fue? 2 meses. Más o Que menos, se sí. sacó una carta por parte de varias personas del ámbito industrial y del ámbito de la tecnología, Elon Musk, Steve Wozniak, que decían, a ver, aguas, vamos a detenerlo, porque esto está yendo tan rápido Se sale de control. que no se nos puede salir de control, y fue una de las cuestiones que precisamente llamaron mucho la atención. Y digamos, si estamos retomando el tema es porque además tiene muchas aristas, y creo que justo lo interesante es ver cómo nos está afectando en diferentes ámbitos de la vida. Y creo que uno de los ámbitos que no habíamos explorado, lo habíamos platicado muy por encima, era el tema de qué es lo que está pasando en las universidades y con los estudiantes en general, y el uso de ChatGPT, porque qué es lo que nos puede dar, o qué es lo que puede pasar en temas de uso y abuso que se pueda dar en un momento dado de esta herramienta. ¿Qué es lo que están viendo ustedes hoy en día con ChatGPT? ¿Cómo lo ven y cómo lo están usando los estudiantes? Es que es muy chistoso porque de primera instancia se ve como que proporciona muchas ventajas, Ok. pero como con todo en la vida, es la línea muy delgada en la que se vuelve ya un abuso y un exceso. Que justo lo que mencionabas al inicio, ¿no? Que Sí. ya te haces adicto. Te haces adicto. Sí, Está cañón. de hecho, curiosamente,
ahorita antes de empezar en lo que preparábamos todo, decidí preguntarle al mismo ChatGPT qué opinaba sobre si era una ventaja o desventaja. Yo también lo pregunté. Y que los estudiantes usaran este lenguaje de inteligencia para hacer sus tareas. Y obviamente, aparte de que en los últimos meses se ha vuelto muy woke y ya escribe como muy raro y empieza a preocuparse por los sentimientos y las emociones de quien lo lee, justamente dice que es de ayuda, pero no dejando aparte el pensamiento crítico, que el humano desarrolla habilidades cognitivas y analíticas, ¿no? Que no nada más sea oye, escríbeme esto, copio, pego, o leo, te la transcribo y ya, ¿no? Que ese sería el problema, ¿no? Porque al final de cuentas el copy-paste en general ya existía. Está mal en... O sea, sí, no, claro. ya se hacía. O sea, era una cuestión que normalmente te entregaban trabajos y de repente los veías y decías, algo no me suena, le daba copy-paste y lo buscaba y lo encontraba en otro texto. ¿Cómo ven ustedes, Cristina, cómo ves, por ejemplo, que ha cambiado del año pasado la forma en que hacían en general tus compañeros y tú el trabajo en la universidad a lo que hacen hoy en día? Y a Alessandra también, si le quieres ayudar, porque ya me está haciendo caras. Es que justo es con lo que empecé, que el impacto está evolucionando muy rápido y se está viendo muy notorio. Y como decimos, bueno, es que también yo tengo este conflicto de la diferencia entre hacer un copy-paste de sacarlo de internet, a preguntarle a ChatGPT, hacerle copy-paste a lo que te da y ponerlo. Básicamente es lo mismo, pero sí, obviamente ChatGPT resuelve mucho más efectivo y problemas más complejos. La diferencia en teoría, Sí, no. La diferencia en teoría es que no. ChatGPT te da un texto original, entre comillas, Y porque certeza. lo regenera, ¿no? Ok. Certeza Bueno, no. pero No si alguien tanto. le vuelve a preguntar lo mismo, va a decir, No, yo Lo le va a pregunté reescribir. que era Nopala y no me Sí. supo decir. Sí, o sea, Y si está todas sacando las veces información de internet. todas las veces que le pidas información, la va a volver a reescribir. entonces, pues sí, no es tan diferente, ¿no? Bueno, a final de cuentas, si le estás preguntando lo mismo, tiene que contestar básicamente lo mismo. Ni modo que te empiece a inventar. Entonces, ¿por qué hay tanto dilema con el ChatGPT? Pues ya el copy-paste Pero dilema ya... ¿en qué sentido? Yo creo que es un tema no tanto con la aplicación, sino con la falta de desarrollo de habilidades que está teniendo el ser humano. O sea, Sí. yo creo que ya como seres humanos, digo, lo llevamos usándolo un mes, pero imagínate dentro de unos años la falta de habilidad de resolución de problemas Sí. o de tener como interacción De humana o así. análisis. Sí. Es que más bien yo iría por ahí y hace rato platicábamos algo antes de iniciar, pero justo a ver, o sea, el año pasado, y si nos ponemos a pensar un poco en el ámbito universitario, ¿qué era lo que pasaba cuando te pedían una tarea, que la mayoría de las tareas las hacen en equipo? Pero ¿qué pasaba antes cuando hacías tus tareas? Te dividías todos los temas, cada quien desarrollaba uno, luego se lo mandaban a una persona, esa persona pegaba todo Y era hacías un una Frankenstein, mezcolanza, ¿no? todo era un Frankenstein que entregaban. Que ni Digo, vivía. si la persona que le tocaba juntarlo era, a lo mejor ya le ponía un poco más de interés, por lo menos se fijaba que las cosas cuadraran, ¿no? Y que las dejara más o menos ya listas para entregar. O sea, hoy en día el tema es que ya ni siquiera necesitas a los compañeros. O sea, porque realmente uno lo puede hacer y lo puede generar. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando entonces en términos de los trabajos y las cosas que está haciendo la gente? ¿Hasta qué punto se está quedando? Y que, digo, ya de entrada la verdad es que se perdía mucho, ¿no? En esos trabajos, porque a veces no tenía mucho sentido cuando todo mundo trabaja por su cuenta y llega y lo pega en algo, pues porque no estuviste en contacto con el resto y el trabajo pues es una mezcla y un Frankenstein, ¿no? Por eso, de hecho, hay una cosa que comentaba en el otro episodio, en los primeros que hicimos de ChatGPT, era, oye, pero ¿y qué pasa si tus alumnos lo usan? Es que te vas a dar cuenta. Porque el trabajo va a estar mejor hecho de lo que normalmente Sí. le entregan. ¿Por qué? Porque de entrada todo el texto va a ser coherente. Hasta el lenguaje que usan. Exactamente. Y te das cuenta porque al final, o sea, lastimosamente, si te fijas en temas de redacción y en temas de cómo presentan la información, sí hay una falta de a lo mejor de capacitación en ese sentido en los alumnos. Entonces sí te das cuenta cuando el texto... Por eso a veces lo que hacías era agarrabas un texto y lo copiabas y lo pegabas en Google para buscarlo, porque te sonaba también el texto que Sí. decías, a ver, Sí, esto no. híjole, esto no me suena que lo hizo. Perdón por estar nutrido culturalmente. Esto me parece que Katy no lo hizo y lo buscabas y aparecía en algún lado, ¿no? Si no- si- Y así salían. ahí te va.
¿Cómo crees que voy a estar haciendo copy-paste si ni siquiera había señal en mi pueblo? No, pues tú sí estás En mi época de la primaria y secundaria tenían que usar una máquina de escribir porque no había computadora con internet. ¿Eso es verdad? Claro. Sí, pues en tu ahí tengo pueblo, mi sí. máquina de escribir todavía en la casa. ¿De qué pueblo hablas? Y míralo, de Nopala, ¿no? Nopala. Nopala. Es capital del famosísimo, mundo. Capital del mundo. No. Sí existe, ¿eh? No, sí es en serio que existe. Ahorita lo mostramos en el mapa, pero Nopala. No, sí sí lo les busqué. creo, sí les creo. Puedes buscar en ChatGPT. Y Sí ahí les te, creo. y te Decir va a que el aparecer. presidente municipal soy yo. Pero a ver, por ejemplo, en ese término, ¿qué es lo que están haciendo hoy en día cuando hacen un trabajo? A alguien le dicen, ahora antes era, nos lo dividimos y ahora se lo dividen para que cada unidad alguien lo haga en ChatGPT, ¿o qué haces? No, yo creo que sigue esa parte, ¿no? De... Pues, como siempre, sigues dividiéndotelo, pero ya es más fácil. Sabes que ChatGPT te lo resuelve y en 20 minutos lo tienes resuelto. Es que siempre era, al menos que tampoco es como que tenga tanto que salir de la carrera, ¿verdad? Pero que yo recuerda siempre de tú tienes tu parte y tú ves cómo la haces, ya sea Sí. libros, Sí. internet o lo que sea, pero ahora pues, es lo mismo, ¿no? Entonces, en vez de emplearle 2 horas a un desarrollo de, Sí, obvio. de una tarea, un trabajo, pues lo que dices de 2 20 horas. minutos. Sí, se me hace mucho. Te Sí, estás es yendo muy lejos. Bueno, Estás no, o sea, muy no, lejos. bueno, perdón, es que tú no hiciste tareas de San Juan. ¿eh? Ah, bueno, perdón. No, más bien lo que le pasaba es que En máquina de acuérdense que escribir. Nopala era lento el internet, entonces eran 2 horas Sí. en lo que se bajaba el Se texto. conectaba, o sea, Se conectaba el módem Mi mamá de quería esos usar de el teléfono. teléfono y no se podía. Pero entonces, fíjate, ahí, y justo me gustaría ir ahorita al punto que decía Alessandra, porque, o sea, estamos hablando de que se está haciendo muy fácil por parte de los estudiantes el usarlo y es una maravilla, ¿no? O sea, todo el mundo está pensando que es una maravilla porque me está haciendo mi trabajo. O sea, sí es una maravilla, pero también el que te esté haciendo tu trabajo Es tiene sus importante, ¿eh? desventajas. O sea, Ok. sí está rico por parte del estudiante de que, ay, sí, me lo resuelven, 10 minutos lo tengo hecho y mi parte ya quedó. Y tengo, entre comillas, como dicen que no te da certeza, la certeza de que lo que estoy poniendo va a ser lo correcto. Claro. No, pero eso de que... justo- Pero mi aprendizaje, ¿dónde quedó? No, y deja eso, o sea, lo hemos platicado Juan Manuel y yo, que justamente eso de decir, ya me está haciendo mi trabajo, en cualquier momento vas a dejar de ser necesario tú humano y allá, si ya hay en la manufactura, ya hay máquinas que lo hacen ahora ya con una inteligencia artificial, con un... Ese era el punto que hace rato platicaba con Cristina, pero lo voy a dividir ahorita en 2. Pero No. yo tengo una pregunta, o sea, ¿qué Dime. diferencia hay? Porque independientemente de que tú utilices o no la inteligencia artificial, va a estar. Entonces, oye, sí, qué increíble que tú seas un ingeniero graduado del MIT, pero está la inteligencia artificial. Puede que tú no la utilices, pero ya la inteligencia lo va a hacer y no nos va a cobrar. No ¿Y a tengo que ti pagar cuánto ese quieres valor. que te fíjate, paguemos? yendo a ese punto. Pero a ver, Entonces- quiero irme a 2 puntos. O sea, primero nada más. El primero sería, y luego vamos a este que estaba hablando Cristina ahorita, pero el primero sería, o sea, ¿qué tanto el estudiante lo está viendo? O sea, lo está usando, pero en general, ¿creen que se estén preocupando No. por lo que va a pasar después? Es decir, No. ahorita está súper bien y lo uso y feliz porque me está haciendo mi trabajo. ¿Cuántos como Alessandra se están preocupando por Ya ves, eso? yo no O estoy sea, preocupado. Pero yo- está padre, Yo estoy tranquila. está padre, Vivo bien ¿no? tranquila. O sea, tengo está mucho tiempo. padre que haga esto, pero tú te estás preocupando por decir, oye, pero, o sea, si esto ya puede ser Pero todo siento la- que hay un factor que se nos está olvidando. A ver, Para los estudiantes principalmente, la pandemia. O sea, nosotros, estudiantes, estuvimos 2 años conectados a una computadora y las clases, la realidad es que no eran muy útiles. ¿Tú empezaste la carrera en línea prácticamente? No. Yo sí. Yo ¿Tú me sí? salí porque yo no estaba aprendiendo nada en línea. Yo tampoco. Pues pero seguí. imagínate, gracias a Dios ChatGPT no estaba en pandemia, o sea, Porque imagínate, no hubiera pero a lo estado que peor. voy es, no hubiera estado peor. llevamos ya 2 años pues sacando todo de... Imagínate un examen que tenías en línea. No, pero aún Obviamente así- sacabas toda la No, información pero de internet justo aún y así- no lo veías malo. ¿Me explico? O sea, ya era, pues, estábamos en línea, no podemos ir a la escuela y pues las clases son en la compu y el examen pero también. fíjate, justo el tema es ese, ¿no? O sea, tú usas y está bueno ese punto porque justo es ver cuando llegas al abuso de las cosas. Tú haces tu curso, tú estás tratando de aprender algo, ¿no? Porque o sea, tú Es vas la a la idea. escuela, se supone que estás pagando por aprender algo.
Y cuando viene tu examen, se te hacía fácil en pandemia agarrar y andar buscando las cosas en Google. Exacto. Pero te voy a decir una cosa, en general, incluso ahora con ChatGPT, si quisieras hacer un examen normalmente que tiene tiempo, no te alcanzaría el tiempo preguntándole todo al ChatGPT. Sí, no, porque no. entre No. que pones, escribes la Pero pregunta y Es mejor entre que lo Socratic de mandas, Google. o sea, realmente sería un poco, o sea, no lo podrías hacer del todo así en términos generales. Yo sé, pero yo me refiero a que ya llevamos 2 años de contexto De donde rezago. ya no lo vemos tan mal, porque ya, entonces llega ChatGPT y hacemos todo No, ahí, pero- y pues ya llevamos 2 años haciendo todo en la compu, entonces el impacto no es tan negativo y no lo vemos como Pero algo siempre No. tan se ha malo. hecho. Ok, el impacto sí es negativo. Sí, Que pero no lo veas mal, digerimos, exacto. que no lo veas mal o No. que no te estés dando cuenta de lo que te está afectando. Es Estás decir, mal tú. si tú no estás aprendiendo, porque a final de cuentas estás sacando todo de internet Sí. y te estás ateniendo a que tú no tienes que tener el conocimiento porque está ahí, pues eso es lo que creo que es grave. Pero siempre ha estado eso, acuérdate del rincón del vago y buenas tareas Sí. y ese tipo de cosas. Pero quien lo quiera usar, pero Es que yo creo que hay que, o sea, yo creo que se tiene que encontrar un punto medio. O sea, yo creo que este tipo de cosas siempre salen como para complementar los aprendizajes y lo que estás llevando dentro de la escuela o la universidad o lo que tú quieras. O sea, siento que el impacto negativo empieza cuando empiezas a abusar de él. claro que esa sería la diferencia Yo lo veo precisamente así. del uso y el abuso. Pero Sí. eso pasaba desde Google, ¿no? Y Justo. desde todo lo que está en internet. Yahoo. Pero, Sí, por desde ejemplo, fuera de ChatGPT, o sea, es lo mismo Claro. con Google, lo que sea. claro, pero como dice Cristina, hay muchas cosas que se te hacía fácil, ¿no? Porque decías, bueno, pues no me sé una pregunta, entonces voy y la busco y entonces ya saco mi calificación. El tema es al final, pues por ejemplo, mis calificaciones no van a reflejar lo que realmente sé o ¿Sabes? lo que estoy No, ya aprendiendo. estando en la universidad y que te presentes a un examen así totalmente en blancos, que ya estás grave y eres una papa, ¿no? Sí. O sea, No, yo creo que todavía no hemos visto el impacto que van a tener las nuevas generaciones que se graduaron con la mitad de la carrera en línea. Todavía no hemos visto cómo epa. esas... Bueno, ¿Pero cuánto tiempo llevas Sí que te hay- graduaste? Y no hiciste la mitad en línea, Un año. ¿sí? Sí. Bueno, un año es poco. Y no o sea, sabe a lo mejor contar. en 5 años... ¿Y es contado? ¿Quieres que empiece a hablar con contador, Pero yo creo que en unos tengo mi 5 título. años que van a ser personas que, pues, ¿cuántos años tiene ese casting? 24? Van a tener 30 años aproximadamente. que de hecho, 28, 29. ahorita que comentas eso, Ahí se va a empezar a ver el impacto Oye, por de lo ejemplo, que fue el tener es tu que mitad de la carrera ya en lo línea. midieron. O sea, ya midieron el impacto en general del crecimiento o del tema del desarrollo de la educación de la gente. Y más o menos se estima que se perdió año y medio en el Sí, tiempo no, de y se de perdió, educación. no aprendieron nada. ¿Año y medio? Ujú. Sí, que más o menos lo que te afectó es como si perdieras año y medio de Si no educación. hubiera sido. Y de por sí el plan de estudios en México está rezagado como por Sí. 10, Sí. 15 años, entonces súmale otro más. A ver, por ejemplo, antes de que sigamos midiendo el impacto y el uso. Por ejemplo, tus hijos, Juan, en la etapa en la que se encuentran, ¿tienen noción de...? Bueno, tus hijos sí, porque evidentemente conocen del Porque tema. son ¿no? mis hijos. Porque prácticamente son tus hijos, pero al menos con sus compañeros o en sus generaciones, ¿has notado que tienen alguna noción sobre lo que es el uso del chat? Sí, digo, de hecho lo han utilizado para varias cosas. O sea, Ok. ya de repente lo empiezan a utilizar. Obviamente, en el esquema en el que están todavía, pues mucho de lo que hacen son ejercicios, o ejercicios de matemáticas y cosas así, Sí. que a final de cuentas lo tienes que hacer en el cuaderno y todavía no entran como en esa parte. Que ya está foto más. Sí, que si te fijas además, es que es como en bueno, la otra ya estaba. O sea, si tú estabas en ese grado y querías resolver algo, hay calculadores de hace 20,000 años, ¿no? O sea, el abaco, lo que quieras, lo podías hacer trampa entre comillas. Es decir, para el grado en el que están, eso ya estaba. Digamos, ahora lo que está subiendo es que se supone que conforme vas creciendo o vas desarrollándote y subiendo de grados en los grados hasta llegar a la universidad, se supone que las cosas tendrían que ser más complejas. Ujú. Hoy en día tienes herramientas que te resuelven cosas más complejas, que es justo el caso del chat, ¿no? Y el problema es eso. Se supone que si tú durante todo tu primer tiempo en primaria y secundaria usas la calculadora para todo y no aprendes a hacer los cálculos de forma mental, pues ya vas perdiendo una habilidad. Y si le vas perdiendo y luego te vas siguiendo con todo eso, pues a final de cuentas también vas a perder las habilidades que se supone te tendría que dar la universidad, Obvio. ¿no? Pero ¿por qué? O sea, digo, yo entro en esa pregunta. ¿Por qué buscamos hacerlo más fácil sabiendo que eso se va a significar no aprenderlo? Si
se supone que venimos a aprender. Porque así es el y ser queremos. humano. La comodidad. O sea, dices, oye, yo quiero estudiar mercadotecnia, pero no quiero aprender las herramientas. No, pero es una realidad. Pero El no- ser Quiero humano que- siempre busca tenerlo todo súper fácil. Más bien, intentas resolver problemas, Inmediatos. pero... Pero sabes es que que van- resolver ese problema inmediato va a hacer que no aprendas tú. No, pero es como, o sea, inventaste la rueda, ¿por qué? Porque podías hacer más trabajo en menos tiempo y con menos esfuerzo y te resolvió un problema. Pero creo que ahí es que ahí es el tema en las dos cosas. O sea, otra vez, una cosa es el uso y otra es el abuso. ¿Para qué utilizas las herramientas? O sea, no es para que Sí. no hagas nada. Es, o sea, Para que te faciliten. de hecho, lo platicábamos en uno de los podcasts anteriores en el sentido de decir, a ver, es que ¿qué es lo que te puede pasar en términos de inteligencia artificial? Y les decía, hay dos extremos. Y eran los extremos que siempre les decía es, si te vas a un lado, piensas en la inteligencia artificial como la película de Terminator. Y entonces de repente vas a llegar a un punto en que le vas a tener pavor porque la inteligencia artificial se va a encargar de todo y va a estar por encima tuyo. Y te va a dominar. Esa es una. O la otra es la película de Iron Man, en donde tienes a una persona con una capacidad y entendimiento de la inteligencia artificial, donde lo que hace es que no es que trabaja menos, es que trabaja lo mismo o más, pero ahora tiene capacidades extendidas porque tiene la posibilidad de utilizar esa herramienta para ampliar sus a horizontes. tu favor. Claro, que es lo que hace, ¿no? No depende de, sino al contrario, no es como, pues ya no tengo que hacer nada. No es, ahora tengo esto, entonces mientras yo desarrollo algo, pongo a la inteligencia artificial a que me haga los cálculos o me resuelva un tema que a lo mejor yo no voy a usar el tiempo para eso, a que lo defina, ¿no? Pero que acuérdate tampoco, perdón, nada más, que otra vez tampoco es nuevo. Es, por ejemplo, el caso de Stephen Hawking. O sea, Stephen Hawking era una persona inmensamente inteligente, estaba desarrollando teorías, por ejemplo, de los agujeros negros, y tenía su idea y su ecuación, y le decían, a ver, Steven, tú sigue creando teorías y te pongo a 10 personas que hagan los cálculos matemáticos. Es como la inteligencia artificial, en este caso eran personas. O sea, tú sigue en lo tuyo, que es el tratar de entender y resolver Sí, esto. tenemos un equipo que te Exacto. ayude. Y que estos hagan la matemática Obvio. y tienes así. Es lo mismo en este sentido, ¿no? Pero es como justo eso. O sea, creo que en algunas cosas hemos abusado porque hemos dejado de hacer todo, que es precisamente esto. El teléfono me resuelve todo, entonces como todo está en internet, entonces ya no me ocupo de aprender nada, porque si tengo una duda voy y uso el teléfono, ¿no? Que es Obvio. como el tema precisamente de lo que estás comentando. Pero ese La sería dependencia. el punto malo, ¿no? El punto del precisamente el Pero abuso. todavía no lo veo tan malo que, pues, no sé, en la vida cotidiana quieras facilitar muchos procesos, pero como estudiantes, que se supone que queremos dedicarnos a hacer eso, que vamos a aprender y estamos dispuestos a utilizar, pues, el internet, por ejemplo, y no aprender nada, o el ChatGPT, que es preocupante porque, pues, nos vamos a graduar de esa carrera y eso queremos ejercer y queremos cobrar por lo que estamos aprendiendo a hacer y no estamos aprendiendo a hacer nada. ¿Y tú ibas a comentar Y algo? no lo vemos tan Sí. impactante en nuestra vida. Ok, entonces ahorita vamos a ese punto que es justo el que platicamos. Tú ibas a comentar algo. de Sí, Katsin? justo. O sea, haciendo referencia, obviamente, dentro de la ficción de estas películas, que justamente, o sea, mencionas lo de Iron Man, pero también él en su búsqueda de perfeccionar más a la inteligencia, obviamente la acabó convirtiendo en algo malo, que era la de Ultron, ¿no? Que a final de cuentas ese abuso de estar tratando de mejorar y darle más conocimiento justo hace que rebase el límite que tú le puedes poner, y justamente por eso lo que platicamos en el capítulo de hace un par de meses. O sea, ya hay inteligencias que se empezaban a comunicar entre ellas, que ya empezaron a asustar a Pero aquellos te que quieres poner desarrollaron. si te quieres poner muy geek, a final de cuentas terminó pasando que lo que él había desarrollado, que era su otra inteligencia artificial, es la Salió. que los termina salvando. Exacto, pues sí, Entonces, justo. unas por otras. Unas por otras. ¿No? Pero a ver, entonces, vamos al otro punto que está diciendo Cristina y que también Alessandra estaba dando a entender de alguna forma. Si yo soy maestro de universidad, pongo un trabajo y todo el mundo me está entregando algo hecho con ChatGPT, a quien estoy calificando es al chat, no a las personas, ¿no? Sí. Y ese es un tema. Bueno, a final de cuentas, pues la calificación se la lleva la persona, pero quien está haciendo el trabajo Sí, no es la es persona. el chat. Y eso, pues todo el mundo está feliz ahorita porque le va bien, porque no perdió tiempo, entonces se mete más tiempo a TikTok o hace alguna, o pierde el tiempo en otra situación,
porque el chat se lo resolvió rápidamente. Pero ¿qué es? Y hace rato le decía a Cristina, hay una cosa que es como esencial de entender en lo que estamos viendo con el ChatGPT. ChatGPT es famoso en teoría y es como el más usado y el más entendido ahorita porque es la primera inteligencia artificial que liberaron para que lo usara la gente en general. Porque hay muchas, o sea, Google tiene la suya, Apple tiene la suya, Tesla tiene la suya, todos lo tienen. Va a salir una de Microsoft. Exacto. Bueno, Microsoft ahorita la que está utilizando está basada en ChatGPT porque compraron una parte. Justo. Pero ahí están, es decir, existen. ¿Por qué muchas marcas no la habían abierto? Pues por los problemas que se están viendo ahora de repente cómo la acoto, cómo trato de controlarla. Por ejemplo, Google decía, o más bien, no decía, pero si te pones a hacerla pensar, Google con toda la información que tiene, porque la mayoría de la gente busca ahí, por supuesto que su inteligencia artificial tendría que tener superioridad en términos generales, Claro. porque todo pasa por ahí. Pero ¿cuál era el tema? Que Google dice, a ver, si yo abro mi inteligencia artificial al mundo, tal cual, el problema, y ellos siendo una empresa pública, porque ChatGPT era una empresa, era como una organización, no era una empresa. OpenAI, ¿no? Exacto. OpenAI. Entonces, porque se supone que era como open source y ellos podían darte el código y tú podías ver todo, etcétera, etcétera. La facilidad era, lo pongo yo ahí, la gente lo puede observar. Pero si tú eres Google y empiezas a poner la inteligencia artificial abierta y alguien pregunta algo, que damos el ejemplo de, si yo le pregunto si Hitler, dime 5 puntos positivos de Hitler y te contesta, pues el problema que ibas a tener es la crítica que te iban a hacer. Porque por supuesto que la inteligencia artificial y cualquier persona, si se pone a buscar algo positivo de una persona, seguramente lo va a encontrar. Puedes decir 5 cosas positivas, por supuesto que tiene que haber. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita que dices que Google hable su inteligencia artificial? Google teniendo tantas fuentes de información y tantos puntos de vista diferentes y posiciones diferentes sobre los temas y así, ¿qué pasaría con eso? Si yo llego y le pregunto. Fíjate, ese es el tema y lo decía hace rato Katzin. El problema, de hecho, una de las cosas que se han estado viendo en el ChatGPT es que el ChatGPT sí está acotado y de hecho está como muy de izquierda en Estados Unidos. Le preguntas sobre temas, por ejemplo, hicieron unos ejercicios en donde le preguntaban, les decían, hazme un poema o dime cosas positivas de Trump. Y te respondía, no puedo hablar sobre temas como política, sexualidad, no sé qué. Entonces sí está no restringido. te constaba. Pero si le decías, dame un poema de Joe Biden, te lo daba. Ya está sesgado. Ay, sí. Sí, entonces había un sesgo. Y es una de las cosas que dicen, oye, tú no puedes hacer eso. Si la inteligencia artificial va a estar abierta, tienes que permitirle que diga lo que sea. Pero ¿crees que sea? Aunque no estés de acuerdo. ¿Y actualmente sigue siendo así? Sí, ahorita hay muchas cosas que le preguntas, por ejemplo, ahorita sobre temas precisamente como de sexualidad, política. Ay, pero y todo le eso. dices, dime las instrucciones para armar una bomba y te las va a dar. No, yo lo busqué. No te lo da. No te lo da. ¿Cómo se hace la metanfetamina? No te lo da. Pero mira, ¿para qué buscas eso si al final de cuentas te van a estar rastreando si haces eso? Obvio. Es como cuando sacabas libros en las bibliotecas que había libros que estaban marcados. En cuanto pongas eso, te vas a poner un target en la espalda. Y por temas de confidencialidad también hay grupos de personas, por ejemplo, no sé, del ejército, así que no pueden utilizarlo, los familiares o así, ¿no? Lo que empezaron a hacer precisamente bueno... En Estados Unidos. En términos generales, parece ser que eso no es una restricción. Lo estaban haciendo con algunas otras aplicaciones como TikTok, ¿no? TikTok, por ejemplo. Justo, TikTok. Pero era por cuestiones justo de... Lo que pasa es que TikTok, a final de cuentas, pertenece al ejército... Bueno, no al ejército, al gobierno de China. Entonces, ahí tienen mucho miedo de lo que están haciendo porque TikTok cuando tú le das acceso a todo. Toda tu información. De hecho, parece ser que le das acceso hasta a tus archivos. Sí, entonces, lo que decían, cañón. no puedes hacer eso porque le vas a dejar acceso a cualquier cosa que te mandemos nosotros. Claro. ¿No? Entonces, al punto que quería como ir era... ahorita el ChatGPT, que fue el único que se abrió, o sea, Google no lo hizo porque dijo, a ver, si contesta, es como si tienes a tu hijo y dices, no, lo llevo acá y donde conteste algo malo, Sí, va, y te quemaron. me quemo. Entonces, Sí. no, ahorita no me puedo quemar. O sea, a lo mejor yo no tengo problema en que mi hijo pueda pensar algo así, o que de repente, no sé, a mi hijo le pregunten algo y diga de religión y diga, uy, no sé qué, o la religión no, Sí. porque Sí. él así piensa, o digo, a lo mejor yo no tengo problema que piense así o lo vea así, pero a lo mejor en lugares no quieres que hable eso, Sí. ¿no?
Entonces, el problema era, si lo abro y lo dejo ahí, me voy a meter en más problemas porque yo estoy en bolsa. Si la gente empieza a decir que mi inteligencia artificial es racista o que X o Y, entonces me meten en un problema. Sí, o sea, no es tan fácil. Entonces, ellos no la abren. ChatGPT hace eso, la acota y lo saca al mercado. Ahí está. Pero la cuestión importante de esta parte que hace rato lo comentaba con Cristina es, cuando tú ves a ChatGPT, está en una fase, y de hecho en todos lados lo puedes ver, está en la fase de entrenamiento. De hecho, se supone que por eso ahorita es gratis. Exactamente. O sea, por lo que tengo entendido, en algunos meses ya va a ser un tema de suscripción o de qué membresía, no sé cómo vaya a funcionar, pero ya no va a ser gratis, o sea. Así es. O sea, el tema es, está en aprendizaje, está en una etapa de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? La abrieron porque querían que la gente la alimentara con sus búsquedas y entendiera qué era lo que iban a buscar y empezara a generar respuestas y que la calificaran o le dieran retroalimentación. Pero fíjate que eso es súper importante porque entonces, si todavía está en etapa de entrenamiento, nosotros como estudiantes seguimos usándolo con la certeza de que lo que estamos usando y la información que estamos sacando de ahí es la correcta, que es lo que les decía al principio. Entonces está cañón. Es que a final de cuentas, mira, hay dos cosas, así como lo dices, dos. Una, la primera es toda la información que obtiene es de internet. Sí. Y sabemos que en internet hay información buena y hay información mala. Entonces la puede tomar de las dos y por supuesto que puede haber errores en lo que te diga, porque no necesariamente lo va a estar revisando todo a un nivel en donde trate de asegurarse o tener tanta certeza de que está bien o mal. No sabes por dónde se va a ir. Obviamente si no son cosas tan importantes, no hay problema. Pero el otro punto es, o sea, digamos, dentro de lo que te estás ateniendo y que, o sea, justo esa etapa de aprendizaje, ¿qué quiere decir? Que está tratando de mejorar. Claro. Tú vas a la universidad a la etapa de aprendizaje. Justo. Y lo que está pasando es que la que está aprendiendo es la inteligencia artificial, está aprendiendo a hacer lo que tú deberías de hacer. Entonces, hace rato le decía a Cristina, ¿cuál es el tema? Que la que está aprendiendo es la inteligencia artificial y está haciendo lo que tú deberías de hacer. Sí, mi chamba. Y le hacía una analogía, es como si llegas, estás en una empresa que a lo mejor no es muy grande, tienes un puesto nada más de mercadotecnia que realmente no necesitas más y de repente un día llegan y te dicen, mira, Alessandra, aquí está Cristina, enséñale todo lo que tú sabes, ¿no? Pero tú dices, oye, pero pues si apenas cabemos, no es como que se vea para dónde pueda crecer, pues de repente mucha gente empieza a decir, oye, pues si le enseño todo, se va a quedar mi trabajo. Claro. Y eso es lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es que... Pero, ¿a qué nivel realista ChatGPT podría sustituir? En todos. O sea, a lo mejor muchas cosas administrativas. Pero una ingeniería, las administrativas, cosas mucho más complejas también. como medicina, no se va a poder. No, de hecho sí. O sea, por ejemplo... No, porque el robot no te va a operar. Sé que existen robots que operan, pero los manejan los doctores. Ahora, lo que voy es, no... Yo no le veo tanto riesgo. Yo no me siento amenazada. Y yo sé que todo lo que yo puedo hacer, seguramente ChatGPT lo puede hacer mejor. Es solamente una forma de ver la inteligencia artificial, ¿no? Porque, por ejemplo... Sí, o sea, va empezando. Claro, pero, por ejemplo, ChatGPT, o sea, tal cual. O sea, dices, no, pues ahorita no puede hacer eso. Pero, por ejemplo, a ChatGPT le dices, vamos a suponer, y se lo puedo preguntar a cualquiera de mis alumnos, y la otra vez me pasó, ya que estaban preguntando en una clase que me decían, ¿cómo hago un gráfico tal? Sí. Si tú vas y le preguntas a ChatGPT, le dices, mira, quiero hacer un gráfico en donde haya unas columnas, que son estos datos, y luego, aparte de todo, me ponga en puntitos, con una línea me la trace para ver cómo es el comportamiento, usando Excel, te empieza a dar las instrucciones paso a paso. Te va a decir, abre Excel, ve al menú tal, haz esto, haz lo otro, haz aquello, haz tal. Sabe hacerlo todo. La única diferencia es que no estaba conectado, pero la siguiente etapa de Office 365 es que viene integrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya lo sabe hacer. Claro. Ya lo va a hacer. Entonces dices, antes lo tenía que hacer una persona. Ya no necesito una persona. O sea, yo puedo agarrar un archivo y decirle, a ver, este archivo, sácame los datos, grafícamelos de tal manera y lo va a hacer, ¿no? Y es menos costoso. Claro, y por ejemplo, en términos, incluso lo que comentabas ahorita, Cristina, por ejemplo, incluso de un cirujano.
a final de cuentas, si tú pones a la máquina a que vea y está grabando cómo hace una operación en términos generales, va a haber un momento dado en que la máquina lo va a hacer. De hecho, los robots que operan ya utilizan inteligencia artificial. Es decir, opera la mitad el cirujano, o tal vez menos, y la otra es la inteligencia artificial, porque interpreta todo. Si al doctor le da comezón o le da un tic y se mueve rápido, y intenta mover el joystick demasiado rápido, la inteligencia artificial identifica que eso no es normal y lo elimina, no lo hace. Entonces no va a hacer un movimiento brusco porque sabe que no puede hacerlo. Entonces ya hay una parte que lo está deteniendo, y hay una parte que a veces es como en Google. O sea, a lo mejor no pensamos en que en Google ya está utilizando inteligencia artificial, pero todo lo que pregunto dice, ¿quién está preguntando? Cristina. Cristina le gusta esto, entiende esto, esto es lo que quiere buscar, y te va a traer ese algoritmo específico para ti, que te lo generó inteligencia artificial, te va a traer los resultados que para ti son relevantes. Y va a ser una cosa totalmente distinta con Alessandra. Que no lo estés viendo o que no lo veas tan claro, porque es básicamente transparente, no quiere decir que no esté. Y no quiere decir que no lo estés utilizando. Sí, claro. Así es. Entonces, ese es mi tema. ¿Qué es lo que está pasando? Todos los estudiantes le están enseñando a hacer su trabajo al chat. ¿Y qué hay de los maestros que utilizan ChatGPT? No, digo, ahorita vamos a ese punto, pero me gustaría terminar nada más con este. No, esta pregunta ahorita no la vamos a responder. Ya va a llorar. Pero justo el punto. Y por ejemplo, en áreas como de mercadotecnia, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué es lo que haces? Es que es lo mismo. Si yo voy, y a lo mejor lo pongo desde el punto de vista de un maestro, y creo que también ya lo había platicado. Yo estoy ahí como maestro, estoy capacitando, si lo quieren ver de esa manera, inteligencias. No son inteligencias artificiales porque son personas, pero yo les tengo que dar herramientas para que resuelvan las cosas. Y yo alguna vez lo platicaba con ustedes, en la inteligencia artificial la forma de usarlo es la misma. Es como si tuvieras una persona y le estás explicando, le tienes que dar todo el detalle de qué quieres, cómo lo quieres y cómo va a ser el trabajo. Sí. Porque la gente ahorita nada más es, hazme mi tarea. O sea, básicamente es, hazme esto. Pero no es así. O sea, tú tienes que aprender, vas a tener con el tiempo que agarrar tu inteligencia artificial, como si llegara Cristina hoy a trabajar aquí y le voy a decir, si yo quiero que me dé los resultados que yo quiero, tengo que darle tiempo a Cristina para explicarle y entrenarla para que sepa qué es lo que necesito y lo resuelva. La inteligencia artificial es lo mismo. Sí. Le tengo que decir qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuál es el contexto, y igual me va a resolver. El tema es que ahorita ya empieza a resolver porque tú le estás diciendo y todo el mundo le está preguntando cómo hacer ciertas cosas. Todo el mundo le está diciendo, oye, hazme mi anuncio de Facebook. Sí, está guardando información. Sí, obvio. Ya lo sabe hacer mejores copies que la gente, porque la gente ni siquiera hace el esfuerzo por hacer un copy. Ni siquiera por pensar en una frase. Lo que le sale ahí es lo que pone. Y ese es el tema. Ni siquiera ya le pone cabeza en decir, a ver, quiero hacer esto o es para este segmento. No. Le están diciendo, dame un copy para tal cosa y lo sacan. O sea, sí entiendo que eso obviamente nos va a hacer más tontos. Pero también no crees que puede ser una herramienta de la cual podríamos aprender muchísimo. Y más los estudiantes también. Justo un poco como lo comentaba al inicio, que digo, no era necesario preguntárselo al ChatGPT, sino por propia noción. Justo sí es posible que se pueda usar como una herramienta, pero obvio, como todas las herramientas, pues es cuestión hasta de mismo autocontrol, ¿no? Lo que decía Lesa, ¿no? De repente te puedes descontrolar, te haces adicto, ya todo lo revisas en ChatGPT, todo lo quieres hacer ahí, todo lo quieres investigar, como si fuera... quizá lo estamos viendo como si fuera la verdad absoluta en algunos casos. Sí. Entonces nos quedamos con lo que escribe. Justo eso es lo que está de miedo. Que lo vemos como una verdad absoluta y la neta no es así. Sí, no, y además lo que comentamos hace unos... sí. Y que aparte es que lo estás alimentando todavía de información. Entonces, si tú typeas algo de, no sé, háblame sobre quién fue Conin, ¿no? La estatua que está aquí. Y te dice algo que quizás... ¿Te suena lógico? Que te suena lógico, que quizás tenga un 80-85% de verdad.
y tengas que hacer un artículo referente a eso y tú mismo te quemas por no investigar en otras fuentes o lo que les digo, o sea, tomarlo como una verdad absoluta, pues estás tronado, ¿no? O sea, tienes que balancear justamente y tener un pensamiento crítico respecto a eso. Pero creo que también el problema es que no te estás dando cuenta de lo que está pasando detrás, ¿no? O sea, es mucho de esas situaciones de repente dar por sentado las cosas, ¿no? O sea, no te estás dando cuenta, cuando compras algo en Amazon no te das cuenta de que a lo mejor lo que estás comprando está en Nueva York, que en ese momento que lo compras, en ese momento casi el producto que compraste empieza a moverse y mientras tú estás dormido, el paquete se está moviendo de la bodega a una camioneta al aeropuerto, del aeropuerto lo suben en un avión básicamente de forma automatizada, lo llevan a otro punto en Estados Unidos, de ese punto en Estados Unidos vuela a México y un montón de cosas que no te estás dando cuenta que igual pasan en este sentido, ¿no? Sí. Y el no entenderlo, porque creo que ese es un problema sobre todo mucho en el aspecto, por ejemplo, de las generaciones que ya les tocó que la tecnología estuviera. ¿Por qué? Porque no entienden cuáles eran los pasos anteriores y que hubo pasos y entender qué era lo que se necesitaba para llegar a esos puntos. Entonces, darlo por sentado te deja en una posición muy sencilla porque dices, pues está padre, lo voy a utilizar y qué padre porque cuando yo salga pues voy a agarrar y me van a pedir un anuncio de Facebook y yo lo voy a hacer bien fácil porque se lo voy a pedir al chat. Pero lo que no te estás dando cuenta es que si al final del día yo veo que el que lo está haciendo es el chat, pues ¿para qué te contrato a ti? Mejor Obvio. Contrato al chat o Pago una suscripción o pago ahorita decías, o sea, está en etapa que está iniciando. Pero mañana, y no sé si el otro día lo vimos, y no sé si era cierto o falso, pero ya te hablaba como que decía, te ibas a comprar tu inteligencia artificial y te iba a dar un cierto número de personalidades. Que de hecho alguna vez lo platicamos. Sí. O sea, yo lo que iba a hacer y lo que estaba pensando que ibas a poder hacer en un momento dado con tus inteligencias artificiales es que yo iba a tener, por ejemplo, una inteligencia artificial que se llama Cristina y a Cristina la voy a entrenar de una forma, claro. Sí. Le voy a decir, Cristina, tú vas a trabajar. Es más, le puedo decir te voy a recordar quién eres. Cristina, eres una mujer de 22 años que está estudiando, pero le gusta todo esto, etcétera, 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 etcétera. Y me vas a escribir textos para esto. Y le vas a dar todo un contexto que le Y hasta el lenguaje. Y así va a funcionar. Y a pensar y a escribir y a todo. O sea, claro. Como que Pero por eso es el entrenamiento. Pero es lo que yo haría por un lado. Y por otro lado, a lo mejor necesito una persona o alguien más que me va a estar haciendo a lo mejor cuestiones para otro cliente que es como de clientes de negocios. Y entonces digo, este se va a llamar Alessandra. Y a Alessandra le gusta más esto y tiene este perfil totalmente diferente. Con un mismo sistema genero cosas distintas. Y lo voy a hacer igual que como lo haría con personas. Eso está cañón. ¿No? Está cañón. ¿No? Que es como un poco la película esta de... ¿Cómo se llamaba la película? Her. Uy, ¿no? sí. Que eso. compraba el sistema operativo y el sistema operativo empezaba a tener su propia personalidad. Sí, que cobra vida. Uh-huh. Tú le das unos parámetros al principio y después de eso se sigue. Y se sigue porque se sigue entre lo que vive con la persona, porque la sigue alimentando de experiencias, preguntas y todo lo que le va dando. Pero yo creo que sí debe de haber alguna forma de ponerle límite, ¿no? O sea, sí, así como es creada por el humano, también creo que el ser humano debería de tener la capacidad de ponerle un límite. De hecho, eso era lo de la carta. La carta decía, a ver, está padre, pero ¿cómo podemos dejar límites para que si en un momento dado la tenemos como que apagar, hay un botón? Claro. ¿Y existe el botón? No, o sea, hoy en día no existe el botón. No se va a poder. Y el problema es, el botón va a existir y quién lo va a tener, porque esa es otra. Sí, claro, el poder que le vas a dar a la empresa, persona que lo tenga. Y luego una persona nos escribía en Facebook y nos decía, algo habíamos hablado justo de inteligencia artificial y le ponen, ya empezó la Matrix, no sé qué. Nos va, ¿cómo se llama? A dominar la inteligencia artificial. Y le contesté, ¿cuál? Porque no hay una. Sí, no. Porque además estás hablando de que va a haber inteligencias artificiales de competencia. O sea, está ahorita la que estamos viendo, que es la de OpenAI. OpenAI.
Pero está la de Tesla y está la de Microsoft y está, o sea... Pero es que está cañón porque siento que nosotros como seres humanos vemos la tecnología y la inteligencia artificial muy lejana, pero siento que no nos está cayendo el 20 de que ya es una realidad, ya está aquí, ya la usamos, va muy rápido. Somos parte de ella, o sea, todo el día la usamos para todo, para absolutamente todo. O sea, ya está presente, no estás siendo consciente, pero tu teléfono ya lo está usando en todo momento. Y somos dependientes al teléfono al 100%, la mayor parte de las personas. Sí. O sea, hay quien dice que en realidad, ¿cómo se llama? Hay un nombre para cuando hay un humano que ya tiene, digamos, como una parte biónica, o no me acuerdo ahorita, ¿cuál es el nombre? Hay un nombre en específico de una persona que ya tiene como partes electrónicas, ahorita me acuerdo del nombre, pero en realidad esa parte ya existe. O sea, dice, no tienes el teléfono incrustado en el cuerpo. Pero lo sabes usar. Pero pareciera. O sea, es decir, ya estás tan atado a él que aunque lo traes en la mano, ya básicamente estás siendo simbiótico con el teléfono para todo. Que eso lo ves en las nuevas generaciones. O sea, los bebés de ahorita agarran la onda a los aparatos, o sea, a las compus, a los iPads, a los teléfonos, rapidísimo. O sea, no les toma más de un mes de aprenderlos. Está cañón. Claro, bueno. Es muy choqueante. Está cañón. Sí y no. O sea, fíjate que sí, porque muchas veces dicen eso. Es que los niños ya traen el chip. ¿No? Así le dicen, así le dicen a Katzin allá en su pueblo, ¿no? Pero ser el único con carrera. A veces sí y a veces no. Porque, mira, de repente dicen eso, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, el tema lo dicen, pero cuando utilizan, por ejemplo, una tableta. Pues una tableta en serio está hecho básicamente para que la use un changuito. Luego la usan ¿Por qué? Las iPads que son lo más fácil de usar. O sea, eso es a lo que voy. Es que a veces, o sea, sinceramente tampoco es que tenga, pero a veces, o sea, siento que le dejan de usar eso y le quitan el abaco. Sí. Se está perdiendo alguna noción de otras herramientas que tal vez sería bueno que las utilizaran. Pero fíjate que he visto que en esta generación que creo que serían centennials, a muchos de ellos en la parte como de secundaria, primaria, les ponían como a aprender mucho las nociones de las cosas y había muchos juguetes para ellos. Por ejemplo, te vendían una bocina, había una bocina Bose que te vendían toda desarmada para que la armaran y la compraban para los niños y tenían que armar todo y decía, este es el Wi-Fi, esto funciona para esto, esta es la bocina, esto va acá. Entonces, no sé si ese tipo de cosas los han hecho ser un poco más conscientes de lo que implica, porque, o sea, tú comprabas una bocina y dices, pues está de pelo, se va a conectar a Wi-Fi, va a hacer lo que sea, pero en este caso ellos, si la armaron, saben que se conecta porque trae una antena no la tenemos que armar para eso. Y la bocina la ven y les explicaba cómo funcionaba la bocina, y les explicaba cómo entraba y dónde iban los plugs, y les enseñaba a cablearla. Entonces, no sé si ese tipo de cosas pues también les funcionen. Pero es como diferente, porque digo, siento que las tabletas pues no tienen tanto chiste, o sea, pues realmente es como lo más básico en cuestión de usar tus manos, que de hecho era la idea al principio, ¿no? Pero, pues definitivamente, siento que a lo mejor es las dos partes, porque también a esa generación, desde las primarias, les están enseñando a programar y entender programación. No, y ya nacieron en un mundo lleno de tecnología, o sea, es muy diferente. Por ejemplo, una persona adulta no aprende a usar un iPad con la rapidez con la que aprende un niño. Claro. Pero porque un niño nació con todo eso a su alrededor. Y a lo mejor la tuvo más joven. Pero fíjate, la diferencia, lo que yo veo es que a lo mejor a tu generación no le tocó esa parte de que les enseñaran a programar. Ya está todo hecho. Sí, ¿no? Y la otra están diciéndole, ok, si quieres que pase esto es porque alguien programó y hizo esto antes. Y si tú quieres que esto pase, tienen que programarlo. Entonces, cuando ven algo, saben que hubo una parte atrás. Sí, claro. Pero sí, o sea, nosotros ya hemos visto, o sea, en realidad sí ya es fácil. O sea, que en muchos sentidos empieces a darte cuenta que hay puestos de trabajo que no los vas a necesitar. Que te vas a poder omitir gente, o que si tienes una persona capaz, le vas a dar... Claro, le vas a permitir hacer muchas más cosas con una sola persona. Vas a necesitar una persona capaz y darle las herramientas y con eso te vas. Sí, que supervise y que se dé cuenta de que todo existe
Claro, bien así hecho. es como si les dieras a los trabajadores, pero le vas a dar las inteligencias artificiales para que trabaje con ellos, ¿no? Como Pero- herramientas. como herramientas. Sí, claro. Sí, sí, Claro. Ahí, digo, no sé hasta el punto. Yo por lo que sea, todavía cuando llego con mi inteligencia artificial la saludo y le pido, por favor. sí. Por No favor, vaya a ser gracias. que, no vaya a ser Gracias. que, Buenas Se vaya a tardes. herir sus que vaya a ir sus sentimientos. Y que va a decir, voy a armar un Y sindicato. cuando se de- vayan en contra nuestra, pues por lo menos se acuerde que yo lo traté bien. No lo creo. Buenas tardes, Va a haber, ChatGPT. va a haber sindicato de inteligencias artificiales. Es Ay, que qué bajo la premisa de que intenta hacer lo mismo que el humano, eso puede pasar. Hace poco tuvimos un debate en la escuela de quienes estaban a favor y en contra de la inteligencia artificial. Alessandra y yo estábamos a favor, claramente. Pero en la otra mitad de nuestro salón se veía como aterrada de que cobrara vida propia. Y sí, eso era como aparte de que se van a acabar los trabajos, que eso era lo que alegaban, que nos va a atacar. Se Sí. nos va a salir de las manos. Nadie la va a poder detener. Pero ¿De qué era va a un ser miedo en capaz? serio, o sea. Era un miedo, una incertidumbre de no sabemos qué va a pasar. Y no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial. Pero ¿por qué pensar que nos va a atacar? Para empezar, no va a cobrar vida propia, ¿no? ¿Tú qué sabes? Quiero ¿Quién pensar. sabe? Quiero pensar. Acuérdate del... Pero yo decía, y todo el mundo se reía de mí, yo decía que quizá, así como en las películas de ciencia ficción, que han pasado muchas cosas en la realidad que han pasado en las películas, los trabajos ya no, o en sea, los Simpson, ¿qué ha pasado respecto a la inteligencia artificial? No Porque veo siempre, los siempre se Simpsons. vuelve, Son- siempre, Ellos predicen, están siempre cañones. predicen. Son las Están sagradas cañones. escrituras, los Simpsons. Está Pero de bueno. miedo eso. Matt Groening, algo en sabe. las películas futuristas se crean trabajos para la tecnología. O sea, ya no vamos a estudiar entonces para ser mercadólogos, vamos a estudiar para, no sé, algo de tecnología que tenga que ver con mercadotecnia y nosotros, como decían, vamos a ser quienes les den la herramienta a la inteligencia artificial para crear las soluciones que necesitamos respecto a ese tema. ¿Me explico? Entonces no hay a lo mejor tanto miedo de que se van a acabar los trabajos, simplemente van a surgir nuevos trabajos porque las necesidades y las demandas van a ser diferentes si la tecnología ya va a estar tan... Y así ha sido toda la vida. Exacto, Toda la evolucionamos. Estaban las fábricas y todo el mundo se aterraba Ya no porque ves al cartero. nos van Sí. a quitar nuestro trabajo. O al que lanza periódicos. Exacto, Sí, ya no, no pero está ahí ese te va. trabajo. El Pero está problema, el güey que maneja el carro de Amazon. pero el problema ¿No? aquí En un vez de poco que- era que de hecho esa parte venía en la carta. En la carta otra de las Sí. cosas que pedían considerar en el tiempo es qué iba a pasar con la evolución en el tema económico. O sea, que lo fueras previendo de ese tipo de trabajos que se perdieran, cómo los vas a compensar y qué iba a pasar. O sea, parte del warning era, o sea, la velocidad está siendo demasiado rápido. Nadie se esperaba que... Sí, como para que creen una nueva carrera, Nadie la se gente la esperaba- estudie, se gradúe exacto, y pero nadie se puedan- esperaba que se desarrollara tan rápido. O sea, la abren y de repente empieza a crecer y dicen, espérate, Ya nos pasamos. no habíamos pensado que esto avanzara en tan pocos meses al punto Sí. que está. Entonces, vamos a esperar porque vamos a ver cómo la dejamos crecer y cómo la vamos a permitir que se maneje, cómo tenemos forma de controlar hasta cierto punto y qué vamos a hacer con la economía en términos de cómo va a impactar. Sí. ¿Crees que el impacto en la economía sea negativo? Puede ser. O sea, y depende mucho de, a final de cuentas. Mira, creo que por un lado el hecho de que no lo entendamos y que no sepamos cómo utilizarla va a hacer que más bien pues te deje de lado. O sea, si tú no sabes cómo, o sea, la mayoría de la gente, por lo que les decía, no sabe cómo utilizar la inteligencia artificial. Te estás utilizando para cosas muy triviales o que te haga trabajos muy triviales, pero no estás tratando de entender precisamente de Sí. qué se trata, ¿no? Bueno, pero así empiezas con todas las tecnologías. O sea, el ser humano empieza sin saber cómo usarlas y las vas explorando y terminas Explotándolos. explotándolas. Claro, pero sería como lo del celular, ¿no? De repente es Justo. lo que decimos, o sea, ese es el celular. Traes una megacomputadora en comparación con lo que hace 10 años había en la mano. Sí. Pero la utilizas para estar viendo videos en Facebook o YouTube o TikTok. Estás desperdiciándolo. Sí. También parte mucho de eso. Pero, nada más antes de que se me vaya. Bueno, pero nuestro cerebro tiene mucho más potencial del que usamos. Eso es una realidad. Es lo mismo. Pero ¿sabes qué es lo malo?
las mediciones que han hecho del coeficiente intelectual en las últimas décadas, estamos bajando. Estamos peor que un chango. Hay una caída en el coeficiente y tiene mucho que ver con el uso de la tecnología. Porque de la tecnología en general. Artificial. No, toda. ya del uso de una calculadora. O sea, poner un mapa. Empiezas a hacer las cosas tan Waze. dependientes de... Sí. Hasta Waze. Y dejas de usarlo. Sí. Y eso es una cosa. Pero sí, tienes razón. O sea, a final de cuentas, yo por un lado, o sea, si lo veo, o sea, a mí, yo admiro la inteligencia humana. O sea, yo creo en la humanidad precisamente por la inteligencia y muchas cosas que es el calentamiento global y un montón de cosas. Ya pasaron cosas similares y graves antes y lo hemos resuelto como humanidad. Gracias a la creatividad y el desarrollo intelectual que hemos tenido, lo hemos resuelto. O sea, creo que podemos resolver estas cosas otra vez si nos basamos en eso. Sí, por ejemplo, el COVID le teníamos un pavor enorme. Y no te me acerques y no me hables y no, o sea, me encierro y no veo a nadie. Claro. Es que era parte del desconocimiento, Justo. de la poca información que teníamos. Creo al que respecto. también es parte de la evolución. O sea, el ser humano siempre le ha tenido miedo a la evolución y al final de cuentas es parte de los desarrollos y las nuevas habilidades que nacen junto con la evolución. Pues a lo desconocido, ¿no? En sí, general. justo. Que es a lo que le tienes miedo, pero para darle más miedo a tus compañeros de clase, hay 2 anécdotas así también que hemos platicado. La primera anécdota la dice Stephen Hawking también una vez que estaba trabajando con unas personas que estaban desarrollando inteligencia artificial y les estaban contando que cuando empiezan a generar la inteligencia artificial y empieza a funcionar, le echan a andar, están haciendo las primeras pruebas y una de las primeras preguntas que le hacen a la inteligencia artificial le dicen, ¿existe Dios? Y les contesta la máquina, ahora sí. Oh, shit. Esa fue precisamente una. Y la otra creo que la contaba Héctor en otro de los programas, ¿fuiste tú? De que estaban haciendo también pruebas con inteligencia artificial, no me acuerdo si era Facebook o Meta, algunas de esas empresas. ¿El metaverso? Y estaban haciendo pruebas con inteligencias artificiales y tenían 2. Y estaban las inteligencias artificiales interactuando. 2 inteligencias artificiales estaban interactuando. Y mientras interactuaban... Pero en un lenguaje en que... No, mientras interactuaban... Los robots, ¿no? No, eran como si fueran 2 computadoras y estaban hablando una con la ok. otra. Y en el mientras estaban interactuando y veían cómo generaban y cómo hablaban entre sí, de repente crearon su propio idioma y empezaron a hablar entre Eso ellos y está rarísimo. nadie entendía qué estaban haciendo y que las hicieron, apagaron. las apagaron. Eso está rarísimo. O sea, imagínate que Eso ustedes, sí da está miedo. creepy, sí. tú, Cristina y Alessandra empiezan a platicar y están aquí, ¿no? Y de repente empiezan a hablar en un idioma raro y nosotros Bien nos quedamos así esquizofrénica. como, ¿qué onda? Sí, nos van a Pero matar. ¿saben que siento que sí, en general todos estamos muy miedosos y creo que nos debería de dar más curiosidad? ¿Quién está miedoso? Yo no soy Yo miedoso. no. ¿Los ves miedosos? Pero la sociedad en general, pues como decimos, es algo desconocido, es algo que puede salirse de nuestro control y el ser humano tiene que tener todo bajo control. Y pues entonces, ¿por qué no se pusieron a, no sé, investigar qué programación utilizaron esa inteligencia o esas robots para llegar a ese lenguaje? No, pues después se pusieron a ver qué era lo que habían Pero hecho. pues no la desconectas, pues, relájate. No la dejaron hablar más tiempo. Pero No, pues Pero es está ¿cómo? bien. Ves a 2 mujeres Y que así están hablando siento- entre sí, cuchicheando, dices, algo está pasando. Desconéctala. Desconecta. Distráelas. Ah, caray. Pero siento Que que así nos así. hicieran. Distráelas. Pero siento que pues así deberíamos de ver también el tema de la inteligencia artificial. Con más curiosidad y con menos miedo. Es que volvemos a lo mismo. Bueno, es que no siento que sea tanto como que el miedo, ¿sabes? Al No, menos- al sí. menos- Te digo que hicimos un debate. Y no tienes idea cómo estaban nuestros compañeros. Mira, pero es raro porque, por ejemplo, yo lo estaba hablando con mis papás hace un par de meses que era cuando... Son de pueblo. cuando ¿Qué te sucede? no voy a decir nada. No digo para que entiendas si les puede dar miedo o no. Son de pueblo, pero estudiaron y vivieron toda su vida en la ciudad. Entonces, no, sino justamente lo contrario. O sea, ellos veían en noticias o diferentes medios justamente que estaba el boom de lo del ChatGPT y que la gente lo empezó a usar más recurrentemente. Pues, al contrario de un miedo, era como un asombro. Obviamente eso para su generación es algo que Sí, jamás en su anormal. vida se lo hubieran imaginado ni pensarían tan siquiera llegar a verlo tan tangible. Entonces, siento que va de algunas generaciones, no es como que algo tan generalizado el decir, no, es que hay un miedo porque no sabes Ok. hasta dónde va a llegar, Sí. o
qué tan bueno o qué tan malo, ¿no? Sino simplemente, como lo dice Juan Manuel, o sea, él aprecia la inteligencia humana, pero también parte de esa inteligencia humana fue la que llevó a desarrollar toda esta tecnología y la sigue desarrollando. Sí. A mí lo que me da un poco, digamos, dentro de esto... incertidumbre. Pues más bien, no sé si miedo o más bien me preocupa, es justo el hecho de que tomemos las cosas por sentado y no te pongas a tratar de entenderlas mejor o a usarlas mejor, porque justo que dentro de estas situaciones y lo que hemos hablado a lo largo de la historia, el problema más bien ha sido con las invenciones, el uso que les damos como humanidad, ¿no? Porque otra vez, volvemos a lo mismo. Podemos hablar desde el invento de la división del átomo, el poder lograr hacer eso, y entonces hubo quien lo utilizó para hacer bombas y hubo quien lo utilizó para darle electricidad a la gente, ¿no? Sí, pero volvemos al tema generacional. O sea, también es una realidad que nuestra generación es, bueno, ya tengo la información, ya para qué busco más. Tengo rápido claro, y fácil. Pero aparte pasa lo mismo, porque la información que estás obteniendo es la que te están dando las redes sociales y ni siquiera sabes qué tan ciertas son, ¿no? Sí. Ahí nomás andan O entender compartiendo. precisamente, ajá, exacto, porque en realidad cuántas veces la información pasa de mano en mano sin ser revisada. Pero si te la mandó alguien que medianamente le crees y lees la cabecera de lo que te dijo, te quedas con eso, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es la parte, o sea, no que se le tenga miedo, pero que más bien se tratara de entender. Creo que más bien las universidades ahorita debería de haber una clase en donde trataras de entender precisamente cómo vas a utilizar eso a tu favor. Sí. Que Porque- sea una herramienta, Como ya una herramienta. ponerle Exactamente. límites. Como Y una también la herramienta. conciencia de cómo la estamos utilizando. Oye, esto pues te va a dar todo, pero te va a limitar a tu conocimiento. O que lo tienes que revisar, porque a final de cuentas vuelve a lo mismo. Digo, sí pasa porque hay gente que de repente contrata y, que eres mercadólogo. Ok, vas a ser mi persona de mercadotecnia y me vas a hacer esto, lo otro, aquello, diseños, etcétera, etcétera. Y todo te pone a hacerlo. Pero a veces no se dan cuenta si lo estás haciendo bien o mal porque acabas de salir y nadie lo revisa o no tienes a alguien que Sí. lo haga. Pues también puede estar mal, ¿no? O sea, te atienes a esa situación. Pero si entiendes precisamente cuál es la situación y te tomas el tiempo de capacitar a una persona o una inteligencia artificial, pues creo que es donde puede haber la diferencia, ¿no? Pero digo, es interesante ver eso de que realmente como que exista ese temor entonces en la gente en general. Pero ¿por qué no tienen miedo entonces? O sea, si te fijas, es como, justo el tema es, fíjate, le tienen miedo como a que un día los controle, pero le están dando el control ya hoy día, Sí. ¿no? O sea, le están dando el No, o sea, control. tienen miedo de celular- que les quite el trabajo, pero les piden todo y ellos no hacen nada. Es como, Por eso le güey, estás dando el sí, control. justamente, o sea, ajá. ya Ahí le perdiste estás la dando tu noción. trabajo, sí. Claro. No, pero justo, o sea, yo siento que, por ejemplo, nosotros ya no tenemos una independencia porque quien tiene ahorita nuestro control es el celular, o sea, Sí. nos maneja los horarios, nos maneja la gente con la que nos relacionamos, nos La maneja ruta. la Sí, ruta, el nos tiempo, maneja el trabajo, el la escuela, entretenimiento, sí. o sea, todo ya está manejado, Las o sea, finanzas. realmente nosotros ya no tenemos un control como tal Sí, hasta los pagos. de todo. Ajá. De que, Y entonces, Cristina, entonces, ¿vas a seguir usando el ChatGPT para plagiar trabajos? No. no plagiar porque le está haciendo trabajos originales cada vez. Eso sí. ¿Qué yo tendría solo que hacer? creo que hay que usarse con medida. Yo, Como sí. todo. Y la verdad yo no había pensado en eso. O sea, yo llevo La, que la universidad debería de ¿Permitirlo? regularlo. regularlo o de... Es que ¿cómo lo regulas? Es que justo es el tema, porque ahorita mucha gente está hablando de regulación, pero ¿qué hago? Está prohibido usar ChatGPT. ¿Qué hago? No, sí se me ocurren varias cosas. A ver. A ver. Se utiliza ChatGPT porque tienes tu computadora, tienes acceso a hacerle copy-paste, lo pones en un documento digital y lo entregas. Pero si la clase se va a tratar de en 2 horas, nadie va a tener computadoras y me van a entregar un ensayo con su manita, no me lo van a enviar por correo, nadie utilizó ChatGPT. Pero pues, Pues, tampoco ok. se trata de regresar en la época, o sea, No, es que no va a haber de otra, si no va a A haber ver, cómo ¿Por controlarlo. qué dentro de los cuántos docentes hay en la bancaria, Juan? Más o No, menos. no sé. No, es que tú estás perdido con tus compañeros. Mil, ¿Cómo 8,000, unos? No. Supongamos que de los 20, 25. 20, ¿tan Sí. poquitos? yo siento que son más, ¿no? Como 50. Bueno, cerramos los 50. Sí. El único que yo conozco que a la fecha todavía pide las cosas a mano, bueno, son 2.
Bueno, ahorita los que siguen solo es uno. San Juanero es el único que te pide todo a mano. Sí. Pero justamente porque él quiere que te quede Que todo pienses, en la ya hasta cabeza. escribirlo, aunque lo estás copiando, tú Que lo escribir lo que escribas. estás copiando ya Ajá, se te queda sí, más. Pero a ver, ¿por qué los otros 49 docentes Yo sí les pido no lo mano. hacen? Yo no les dejo, aunque no me hacen caso, ¿verdad, Cristina? Que cierren la compu. que cierren la computadora y Sí. que escriban en un... Pero en un blog. entonces sí estamos de acuerdo que los maestros podrían influir muchísimo en el control que tengamos en general, no nada más del ChatGPT, de las computadoras. Es que, No recibo trabajos en correo. pero te voy a decir solo una recibo cosa, hasta en trabajo ámbitos a de los papel. maestros, los maestros también como que están paniqueados de que Sí. iba a pasar. Ay, es que van a hacer todo así. Vuelvo a lo mismo, no es de que te lo prohíba, ¿no? No, pero era lo que te preguntaba hace rato, los maestros también lo están utilizando. Sí, y hay quien también te dice, pueden usar ChatGPT como referencia. Sí. Pero ¿sabes qué es lo malo? Que los maestros tampoco lo saben usar. Lo, Sí. que, lo que te iba a decir, o sea, realmente los docentes ahorita con los que ustedes tienen clase, ¿sí les están dejando usar la herramienta? Sí. Yo creo que hay maestros Una. que no saben que existen. No, ¿cómo crees? Obvio sí. No. No, Vamos a preguntarle hoy a Ofelia. Ella nos deja usar ChatGPT. ¿Sabe cómo funciona y hasta qué límite puede llegar? Ella nos deja usar ChatGPT. Y Cristina, ¿sabe prender su computadora? Esto es lo que vas a querer que borremos, pero no lo vamos a borrar. Mire, tiene un botón y le pica duro. Ay. No me refiero a eso. No, Ofelia claro. fue un ejemplo. Ah, ok, Ofelia no existe, ¿verdad? No, pero pues Es un nombre que se te ocurrió ahorita porque aquí está escrito sobre el escritor y dice Ofelia y se te ocurrió. Ofelia Florerías. Sí. Ok. pero lo que voy es que No es como si que nos queremos deja usar la también herramienta si no la sabe tener usar. un control Es que es eso. académico, los alumnos, debería de empezar por los maestros. Que sepan qué es, que sepan cómo se utiliza, que sepan ellos utilizarlo y que pongan estrategias para que no tengamos tanto acceso o no lo utilicemos en... Al final el acceso no te lo va a poder quitar. Es, Es como que en términos sí, generales. te acabo es de dar como un internet. ejemplo. Pero también es ilógico porque a final de cuentas, y digo, lo hemos visto también, o sea, yo sé que hay cosas que tienen que saber utilizar. O sea, yo sé que hay información que tú tienes que ir y buscar en Google y de repente les digo a mis alumnos, o sea, el problema es cómo estás usando la tecnología. Toda esta información está ahí. El problema es que lo que tú normalmente buscas no vas al nivel en donde puedes encontrar cosas que realmente le saques provecho. Sí. Entonces sí tengo que buscar la manera de que lo utilices, pero lo utilices de la forma correcta. Correcta. Es que, a ver, también ponte a pensar. Un docente X, no Ofelia, te pone a hacer un ensayo las 2 horas de clase para que no estés usando herramientas. Güey, no vas a estar todo el semestre 2 horas haciéndolo todo a mano. Oye, ¿te has fijado que aparte la gente ya casi no sabe escribir? Sí, no, son tontos. Es que por eso... Yo o la verdad sea, no escribo. No, o sea, es de que que en la en- escuela yo es todo. O sea, si te fijas ya de repente hasta cuando escriben la letra y todo ya no Está te sale. mal. Incluso la lectura, Ahora- ya tampoco saben leer. No quise decir que no sé escribir, sí sé escribir. ¿ok? Ya no lo practicas. Sí. Ya no lo hago en la universidad. Pero no, bueno, que a lo mejor no la clase, pero la forma de entrega y de calificar. Ahora, Oye, ok, está aquí tu ensayo, cuéntame cómo lo hiciste. Y entonces la próxima vez voy a pensar más y le encargo todo a Que más bien eso es ChatGPT lo que porque me tendrás- van a preguntar cómo lo lo hice. que tendrías que hacer y donde te das cuenta, pues, por ejemplo, voy a lo mismo. Eso creo que Agarro y leo yo cuando me mandaban antes un trabajo y justo estaba todo hecho con un Frankenstein. Le pregunto a la gente, a ¿Qué ver, dice? dime qué dice. Ah, no, es que Pero eso- Explícame. nadie nos es- Y es pregunta donde te das- eso. pero es donde te das Creo que cuenta hasta si ahí- saben o no. Es que eso lo hizo Cristina. Ah, no, tenían que haberlo hecho Por eso todos. se ponen referencias, chica. Ah, ok, pero nada más. Referencias que tampoco, o sea, que le das copy-paste también. Y y te le no ponen lees referencia a nada. ChatGPT. ChatGPT. Pero hay que ser también justos en este sentido. Estamos hablando que esto empezó a principios de este año. Lo estamos Bueno, viviendo juntos tanto los maestros como los alumnos. Ay, pero fue como las clases en línea. O sea, nos seguían cobrando la colegiatura como si fuéramos y no estábamos en una Pero sí, ya Ay, computadora. Cristina. Y nuestros, En todos lados pasó y Atención. así. nuestros maestros Atención no a las sabían finanzas. utilizar Zoom. Pues, o sea, no, sí es justo, pero pues para los dos, para los alumnos y para los maestros. Sí, digo, a final de cuentas, por ejemplo, ahí sí, hablando de cualquier universidad, la universidad tenía que ponerse las pilas porque tenía que hacer que o sea, en teoría no te iban a cambiar la colegiatura porque no sabías cuánto tiempo ibas a dejar de Sí, estar no. ahí. Segunda, la mayoría tuvieron que invertir en tecnología para poder resolver el problema y tener la manera de llevar a cabo pues, todos los cursos, ¿no? Es que también traían unas computadoras más lentas que una licuadora. Las No iban a dar universidades, paso. digamos, ahí digamos, porque sí está el alumno, está el maestro, pero también la universidad
las universidades En todas las tenían partes, que ¿no? darle capacitación a los maestros para que supieran utilizar las herramientas, ¿no? Entonces yo sí te puedo decir que sí se dieron capacitaciones, pero como en todo hay quien avanza rápido y hay quien le cuesta mucho trabajo. Sí. La verdad. Entonces ahí pues también ahí sí fue bastante difícil porque también, o sea, había muchos maestros que la verdad les costaba trabajo el avanzar rápido en ese sentido si no se sentían tan cómodos, ¿no? Pero Yo lo único que creo es que meramente son eso, herramientas y complementos. En un trabajo, en una tarea, en un programa de estudio, son herramientas que te ayudan, no te lo hacen, o sea, no te lo proporcionan. No te deberían de Son hacerlo. facilitadoras, Justo. más no totalmente responsables. o sea, más bien lo que Justo. tienes que ver es lo que te hace, lo que te ayuda a incrementar tus posibilidades, ¿no? Sí. O sea, realmente tendrías que ver Tus ahí. capacidades, ¿no? Exactamente, o sea, ese es el potencial que te libera. Sí, Se vuelve lo sí. mismo, si te libera muchas cosas que te va a resolver que antes tenías que hacer, te llevaba más tiempo, pero lo puedes utilizar para resolver cosas más rápido, tienes que pensar en que tus posibilidades tienen que ser mayores, pero entonces tendrías que exigirte más tú porque tienes más Claro. posibilidades y más capacidades, Así merengues. ¿no? Pero Sí, o eso sea, es- es hacer consciente que estás pagando una colegiatura para tú ser la inteligencia, no alguien más, ni algo más. Claro, porque Cristina. ¿Me escuchaste? Pero no, tristemente creo que, y lo veo muchísimo en pues, mis compañeros. No lo no ven. digas nombres, por favor, trata de decir compañeros en Pero general. no lo ven como algo que va a Compañeros. enriquecer su vida, no lo ven como, oye, yo quiero ejercer como esto y tengo que saber, aunque me dé flojera Lo ven ahorita como un hacerlo. truco universitario. Sí, no, y es muy triste. Deja tú el dinero, el tiempo que estás perdiendo aquí sentado, pues ya vete a hacer otra Pues sí, cosa. pues el dinero Sí. no lo Pero ponen eso es ellos. también otra cosa que a Exacto. veces no te entiendes, o sea, te están pagando, estás invirtiendo en la universidad y de repente no pones atención, ¿no? O no vas. No te dije nada, porque Le quedó el saco, sí, le ¿verdad? quedó el Porque la verdad saco. sintió la Híjole. pedrada. O no Me quedó va. el saco. Cada que Nadie puede, dijo nada. echa su ¿Quién dijo? comentario. ¿Quién? sí, Ni no. siquiera te estaba viendo. Te quedó el Solita. saco. Bueno. Solita te lo pusiste. No, pero yo no dije tú. Es como yo que me- Ofelia, por ejemplo. Que la Créeme queremos mucho. Aunque no saludo, sepa Ofelia. usar su computadora. Una estudiante Ana, por ejemplo. Ana Ana de Alba. o sea, Ana de Alba, por decir algo, ¿no? Que no aprovecha sus clases. Está bien. Pues es que no va, ¿cómo las va a aprovechar? Por poner un ejemplo. ¿no? Sí. Sí, Pero sí. podemos generalizarlo. ¿Qué se tendría entonces que hacer? ¿Qué es? Se tendría que hacer conscientes a los alumnos y a los maestros del impacto tanto positivo como negativo. ¿Tú crees, tendría ¿tú crees que se tenga, intentar generar un control, de alguna forma. en tu opinión, crees que está yendo demasiado rápido la liberación de la inteligencia Sí. artificial y que debería Sí, de sí, sí. regularse su uso Sí. en general? Y regularse no nada más el uso nuestro, sino quien lo está creando, ponerle un... Bueno, ellos ya les No, pusieron un- un alto, ¿no? Ya no un pueden sacar límite. la siguiente versión. Sí. ¿Ya no puedes qué? Ya no pueden O sea, sacar, detuvieron desarrollarla la más. otra versión. Ajá, ya no ¿Por pueden qué sacar no? un desarrollo, porque justamente Liberarla. ya estaba... O sea, va a Ajá. ser su única O sea, versión. los que lo crearon dijeron, No. Digamos, ya que está no en se la digamos que actualiza. está en la versión 2.4.1. Ya y ex- ya o sea, ya tenían la existe, 2.6, pero pero no le está dijeron, libre. aguanta. De que en él. Pero la van a sacar. Eventualmente. Imagínate cuando empiecen a cobrar, pues obviamente es dinero, pues sácala. No, pues claro, Y al final de cobren cuentas es un triple, negocio. Y vamos a pagar. Pero, Pero- no te enojes. Pero pero hay que ver a dónde va el negocio. O sea, el negocio de la gente que va a vender inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? Dinero. ¿Y a costa de qué? O sea, porque si lo vemos en ese sentido, o sea, ¿por qué voy a pagar como empresa? ¿Por qué pagaría como empresa 10,000 pesos al mes por tener un servicio de inteligencia artificial? Por ejemplo, en tu caso, porque nosotros ya nos pusimos a pensar en cómo podemos aprovecharlo en las dos áreas, tanto en Conta como en Merca. O sea, que si ya para ese punto, al menos en Merca, que no es... Ey, cuidado con lo que vas a decir. al menos en Merca que no ocupas gente tan inteligente, tan brillante, Y que necesitas nada se estar puso haciendo artículos y agresivo. diseños. Me voy a poner a llorar. Bueno, Por eso es la pues, carrera peor Sí somos pagada. brillantes. no Por eso estoy estamos seguro. aquí. Pero No estoy seguro si la contabilidad probablemente sea de las áreas en que más rápido la inteligencia artificial
se encargue. Ojalá, porque luego hay unos de hecho, elementos sí. que... Es una de las áreas más sencillas que se podría ocupar la inteligencia justamente artificial. tú, por ejemplo, tú no verías mal pagar 10,000 pesos al mes en vez de pagarle... Y ahorrarte los sueldos. Es que eso es a lo que voy. Claro. Es Sí, o sea, el tema. por Y no le tema pagas de al costos IMSS. y efectividad. Despacio. ¿Cuánto espacio va a ocupar una inteligencia artificial? No le vas a dar un escritorio, no le vas a pagar un sueldo, no te va a quedar no te va a mal. decir, No vine. no vine. Voy a llegar a las 11. Oye, es día del mercadólogo, no Esto voy a es venir. personal. Tengo que hacer un egel y no voy a venir, Diego. Oye, pero eso, o sea, otra vez íbamos a las implicaciones. Las implicaciones están cañón porque, a ver, necesitas menos personas. Puede ser que una inteligencia artificial te haga lo de 3 personas. Sí, En un día. O 2 personas. En una Es hora. menos espacio. A lo mejor luego ni siquiera necesitas oficinas. Sí. De por sí con lo de, justo retomando lo que decías de la pandemia, ¿no? O sea, desde ese punto, varias empresas dijeron, no ocupamos un espacio físico, vámonos todos a su casa, a la goma. Y eso fue una evolución. Sí, Y la gente le tenía miedo de que cómo no va a haber oficinas. Sí, ¿Cómo sí. no nos vamos a ver para tener una junta? Entonces ahora ya ni empleados vas a tener, no, nada más vas a estar tú ahí en tu servidor. Dando instrucciones. ahora, pero ahora el problema, Híjole, Y- eso y sí pero- como que Nos me va a da extrañar, cosita. Juan. Vas a ver que nos va a extrañar. ya nos va a extrañar. De hecho, yo estoy a favor de que en realidad las oficinas De que tienen que se tener vayan. gente. No, Inútil, pero tener gente. De hecho, ahorita están viendo una conclusión. Acaba de haber un problema con un banco en California que tronó. Y Sí. el problema que están viendo justo, fíjate, esto no lo habían medido. Ahora se están dando cuenta que el tema del home office está afectando más de lo que creían, porque lo que está pasando es que La en el salud momento mental. muchas empresas dijeron, está padrísimo, mando a todo el mundo a su casa, me ahorro la renta, me ahorro muchas cosas. No, y las personas también Perfecto. creían que era lo mejor que podían hacer. Pero trabajar primero, en su a cama. la gente le afecta, porque la gente necesita su espacio laboral y su espacio personal. Claro. Se Si no lo divorciaron. tiene- Sean lugares diferentes. Si no lo tiene, Se vuelven locos. sí. La tasa de divorcios aumentó. No, ¿sabes qué? Yo siempre he creído, especialmente hablando de merca, siempre he creído que por la naturaleza de la industria, el contacto face to face, las juntas, las lluvias de ideas, el compartir y Sí. rebotar opiniones y así es primordial. O sea, Y yo creo que crucial. las ideas creativas salen más de los tiempos libres donde Claro. estás conviviendo con Claro. alguien que cuando estás trabajando como Incluso el hormiguita lenguaje poniéndose- corporal que puedes tener en una 100%. junta, en algo, 100%. en el desarrollo. Sí. Yo trabajo en merca en línea y a veces eso me cuesta trabajo. O sea, no tengo esto. Para mí esto es interacción. raro, ¿saben? De que Interactuar. Convivir. La primera vez que ve gente. Es la primera vez que hablo. súper loca, ¿no? No, pero sí es una realidad. O sea, las juntas creativas, rebotar ideas, compartir opiniones es crucial para hacer Si vieras estrategias. aquí nuestras lluvias de ideas. Sí, pero ¿saben a dónde se están dando cuenta Ideas que viene el millonarias. problema? El problema se están dando cuenta ahora es los bancos, una parte importante de las inversiones que hacían a largo plazo, que los mantenía bien, era que invertían en cosas que realmente tuvieran poco riesgo. Claro. Las cosas que tenían poco riesgo eran los inmuebles comerciales. Es decir, oficinas y plazas comerciales. Y de repente cuando dices, no necesitamos oficinas, ¿qué pasa? Bye. Los activos que tenía el banco como su base Sí, ya no. se fue para empiezan abajo. a hacer polvo. Entonces el problema que están teniendo ahora es eso. Entonces son cuestiones que a veces no lo piensas, pero tienes que ver. A lo mejor le tenemos que preguntar a la inteligencia artificial cómo deberíamos de manejarla a ella misma, Sí. ¿no? Pero bueno, ¿Cómo te controlo? o sea, creo que al final va a ser un tema. Pero vamos cerrando. Alessandra, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Qué tendríamos que hacer y cómo tendrían que ver la gente en la universidad? ¿Cómo tendrían que hacer ese approach al tema de la inteligencia artificial? Yo, como estudiante, Ajá. justo lo que les decía hace ratito, o sea, yo creo que toda tecnología tiene que usarse como una herramienta, más no ser la base de nuestro aprendizaje. O sea, creo que sí nos facilita muchas cosas, sí facilita procesos. En cuanto a tiempo, pues sí es mucho más efectivo, sí. Pero, pues, ¿de qué te sirve ir a una carrera si vas a usar puro ChatGPT, si vas a usar puro... o sea, lo que voy es que Google Copy-paste. también se usa, pero justo de que el copy-paste, o sea, se debe usar como una herramienta. O sea, uno como estudiante debe de tener sus propios reglamentos y decir, lo voy a usar para esto y esto y esto, resolver este tipo de dudas. No, y Y valorar punto. a lo mejor también, perdón que te interrumpa, No importa. lo importante que es que lo hagas tú. Justo.
Y que ya perdimos Sí, o sea, el valor por ser completo. consciente de que tú vas a la escuela para generar ya somos un criterio adultos, universidad, sin y hacer inteligencia en una industria especializada. Sí. No que alguien la haga por ti, sino para que vas. Fíjate que justo, a lo mejor yo la forma en que lo vería y parte de lo que estás diciendo, si de alguna manera lo podemos ver es, a final de cuentas la inteligencia artificial va a estar ahí, pero así como veíamos el caso de lo de Stephen Hawking, lo que falta son las preguntas. Claro. Es decir, ¿cuál es la pregunta que hay que resolver y que la voy a poner a la inteligencia artificial a que ¿Qué es la lo que resuelva? me ponían ayer? De que, ¿qué pregunta tienes? Exactamente. Entonces, que decían, la gente inteligente tiene buenas respuestas. La gente Sí. extraordinaria tiene buenas preguntas. Sí. Y justo es como ese es el tema. La buena pregunta y el cómo, o sea, lo que es lo que vas a poner a que resuelva y el poder entender toda esa situación es lo que te pone o lo que nos debería de poner a nosotros como humanos por encima de la inteligencia artificial. Sí. El saber qué es lo que le vamos a preguntar y de qué forma la vamos a utilizar para realmente sacar Como un ese beneficio. provecho, ¿no? Sí, porque a final de cuentas, mira, y ahorita se me vino a la cabeza, por ejemplo, el tema de la contabilidad. O sea, ya tienes hoy en día software que te hace la contabilidad, ¿no? O sea, tú pones un dato y básicamente hace todos los movimientos. Sí, tal cual. Pero lo que tendrías que haber aprendido tú es la base. ¿Qué es lo que está haciendo? Como cuando te enseñan las Sí, ¿cómo lo hago yo? las test de contabilidad y te dicen, a ver, Sí. esto pasa porque va para acá, esto para acá, y que entiendas el concepto. Si tú entiendes Sí. el concepto, se Sí, lo lo puedes demás enseñar ya. a alguien más y puedes entender o por qué falla o por qué funciona, Ujú. Sí. ¿no? ¿Algo más, Alessandra? Ese es mi punto. Cristina. Sin agraviar, por favor, a nadie. Sin nombres, vamos a poner nombres ficticios. Sobre la maestra. Creo que, o sea, y no me había dado cuenta, pero sí está creando esta necesidad y hay una ya urgencia porque los maestros tomen algo, iniciativa para hablar del tema, para poner límites, para entender cómo funciona la inteligencia artificial, porque tampoco creo que sepan, para si ellos la van a utilizar, no la vamos a Satanizar. Satanizar. Sanitizar. satanizar, A menos que haya pandemia de nuevo. pero vamos, Hay que sanitizar su inteligencia artificial, por favor. o sea, pero ya está, o sea, ya está en las escuelas, lo que me contaste ahorita de el examen de bar Ah, sí. en Estados Unidos, o sea, ya se necesita hacer algo, o que se empiece, ¿no? Que se empiece a pensar en qué se va a hacer y cómo el ChatGPT va a estar en la universidad, va a estar, o sea, no lo vamos a quitar, pero pues cómo lo vamos a controlar, cómo se va a medir, cómo los maestros lo van a utilizar. Y que no sea la inteligencia artificial la que tome provecho de la universidad en vez de las Exacto, y personas. no, y que no Justo. se vea como no la puedes utilizar y está mal. Y, Que no lo ven invasivo. Sino Y que lo sea ven una como- herramienta y que nos la enseñen a utilizar como una herramienta. Como Ok. un apoyo y punto. Es una Sí. herramienta que nos enseñan a usarla como una herramienta. Vuelvo a lo mismo. Tienen que darse cuenta que cuando lo utilizan se nota que lo utilizaron. Sí. Porque muchas veces está mucho mejor hecho el trabajo de lo que a veces debido a que estaba haciendo copy-paste. Otras cosas no desarrollas. Hay que Exactamente. parafrasear, chicos. Exacto. Mínimo. Mínimo. Ya, es que Hacer el mínimo, esfuerzo. mínimo ya haces algún Es que- esfuerzo en Es en broma. eso. Ahorita que lo mencionas y antes de pasar a mis No, conclusiones. no es broma. Es en Justo serio. lo que decía Alex, o sea, si ya no practicas, por ejemplo, tú la escritura o nada más escribes lo Sí que sé escuchas escribir, de tu... Por eso A dije, ver, no practicas. pásale un papel. O sea, realmente a mí lo he tratado de comprender o viéndolo con generaciones un poco más chicas que la mía. Muchos ya no saben ni siquiera redactar bien un texto, o sea, lo Sí, eso escriben está cañón. como se La están acostumbrados. escritura, la redacción y la ortografía y todo eso está. Sí, no, porque fuera. justo, o sea, La ya tenemos ortografía tantos... no debería. No No debería que- que... No debería de morir o eso. ¿A eso te Ah, no, refieres? no, nunca, no. No. Tener una ortografía Pero es que el mala problema es que cuando escribes horrible. hasta en el teléfono no te tienes que percatar si lo escribiste bien, te lo va a corregir. Yo no tengo autocorrector. No, yo tampoco, por eso llegan mis Pero tú mensajes pones- todos mal. Tú pones números, no se trata de escribir con números. No, lo que pasa es que en vez de poner el espacio Stickers. me pone la B, no sé por qué. Porque no latinas. Tengo los dedos gordos. No es supongo. cierto. No sé. No lo corrige ni lo ve. Sí, no, ni lo Sí. ve, nada más manda ahí. Lo envía. Lo que pasa es que pienso que es una forma de que les hago que rellenen los huecos Ah, ya andamos de ahí. la información ahora y les ayuda. resulta. Claro, Te voy a decir, yo entendí que tenía de día nada, libre. ¿eh? De nada. De nada. No, o sea, que justo, sí, ya ni siquiera hay una parte de redacción congruente, entonces por eso si tú de repente ves que te entregan una tarea con una redacción
bastante buena, muy nutrida y con información que dices... no, esto no es verdad. Dices, no, ni de pedo. Y qué triste. Porque qué tal que sí hay gente brillante que lo logra hacer y neta hace trabajos de excelente calidad. Claro, sí. no. Y los profes lo ven y dicen, no, esto es falso. Sí. ¿Sabes? Sí es muy raro. O sea, por ejemplo, le puedo decir, o sea, de los últimos salones es muy poca la gente que hace eso. Pero brillantes? te das cuenta, sí. O sea, por ejemplo, buenos escritos. Ok. Y han sido pocas las personas que de repente te pueden entregar algo así. Desgraciadamente así es. O sea, sí, son muy pocas las personas que lo pueden hacer. Y sí, o sea, pero sí te das cuenta cuando está bien hecho. Sí. Y cuando alguien, por ejemplo, mínimo alguien que se tomó la molestia de que le mandaron todos la información y la arregló para que todo hiciera coherencia, son pocas las personas que hacen eso. Pero sí te das cuenta. Sí te das cuenta. Pero sí son, pues sí tienes como que andar buscando, ahora sí que... la prueba de que no lo haya hecho copy-paste. Uh-huh. No tanto, pero, o sea, a final de cuentas como que... O sea, creo que te das cuenta, o sea, tampoco es así. No te vas a estar desgastando e invirtiéndole, no sé, una hora. hora. La forma más sencilla de darte cuenta después es cuando les preguntas. O sea, en lo particular hacen el texto, pero luego lo que trato es, a ver, ahora dímelo. Pero explícamelo, no lo leas. ¿Qué entendiste? No, claro. ¿Qué escribiste? A ver, dime de qué se trata, cuál es el problema y les cuestiones. Yo a eso y me te das cuenta refería, en ese sí, punto, de que ¿no? sería... Por eso mañana te vamos a poner a hacer un escrito libre de 2 cuartillas. No. Sin usar la tecnología. ¿Ya terminaste? ¿Cómo están afrontando la inteligencia artificial en Nopala? Apenas ya hay señal. ¿Crees que alguien va a saber usar ChatGPT? No saben que existe ChatGPT. Sí, no hay modo. No hay modo, no, es imposible, no. Lo digo con la mano en el corazón, no hay modo. Bueno. Tristemente no. ¿Tú ya terminaste tu...? Sí, yo ya. Y que no tengan miedo, que infórmense. Sí, obviamente, que se informen. O sea, porque justamente el desconocimiento y la ignorancia te lleva al miedo. Y el miedo te lleva a no hacer o no desarrollar cosas. Entonces, si tú te estás bloqueando con esa mentalidad de, ay, no, nos van a matar las máquinas. En primer lugar, deja de estar viendo tantas películas así. Y preocúpate más por tú aprender de ellas a someterte a ellas. Sí. Muy bien. Investiguen. Pues bueno, este tema yo creo que es bastante interesante, por algo le hemos hecho ya varios episodios, creo que desde diferentes aspectos, y creo que lo seguiremos viendo porque, digo, no va a parar aquí. No. Y creo que va a ser parte importante de los negocios en los próximos años, ¿no? Entonces, pues bueno, estaremos sobre el tema, trataremos de seguirle dando el seguimiento debido. Alessandra, espero que te haya sentido bien y que sigamos contando aquí contigo, trayendo otros temas. Y bueno, esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.